Estamos en una ciudad tan pero tan hermosa que muchas personas cuando vienen tienen palpitaciones, les da náuseas por el grado de belleza en que ve. Bienvenidos chicos, bienvenidos a mi canal, a un episodio más de A Volar con Katsu. En esta oportunidad estamos en la hermosa, maravillosa, internacionalmente conocida por su valor artístico ciudad de Florencia, en la Toscana. Estamos bajo el sol de la Toscana, como diría en la película, y hace un calor que no pueden creerse. Estamos ya en julio, está haciendo unos 30 hermosos grados. Esta ciudad no es una ciudad cualquiera, es tan preciosa que es conocida por causar palpitaciones y náuseas a muchos de los visitantes por el grado de belleza. Esto no es un chiste, esto es un síndrome, se conoce como el síndrome de Stendhal y muchos turistas lo sufren. Acompáñenme a ver si lo sufrimos nosotros también. We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Estamos acá, vamos a cenar con un grupo de italianos. Saludos. Que me invitaron a cenar con ellos muy amablemente. Patricio, Pietro, Carlo, Livio. Vamos a comer, ¿cómo se llama esto, esta comida? ¿El nombre? Fiorentina. Bistecca alla fiorentina. Bistecca alla fiorentina per questa meravigliosa ragazza spagnola, no, ma non è spagnola, no. Argentina. Argentina, ma non lo pubblico. Miren el tamaño de esta carne, no sé. La mañana por la mañana. No. Miren el tamaño de esta carne, por favor, es gigante. No se aprecia lo grande que es. Yo me agarré un pedazo bastante cocido porque si no eso se me hace muy crudo. Detrás de mí el famosísimo Puente Vecchio o Puente Viejo en español. Tiene este nombre porque es el puente más viejo de toda Florencia. Cuando ven por acá, cuando vayan caminando por acá van a ver un montón de puentes muy bellos, pero este es el más viejo de todos. Y esto es así porque fue el único que sobrevivió al bombardeo nazi. El motivo de que haya sobrevivido al bombardeo es, como suele ser en la guerra, por razones militares. Sucede que de un lado del río estaban los nazis y del otro estaban los aliados, y Hitler dijo, bueno, el puente en sí, como hay edificios, es estrecho y dentro de todo, si quieren pasar les va a costar un poco más. Ahora, si lo tiramos abajo van a pasar por sobre los escombros y ahí sí que se nos arma el problema. Así que hoy en día podemos venir a visitarlo por esto, por razones militares, sino porque nadie haya pensado que era demasiado bonito para destruirlo. ¿No ven el Puente Vecchio? Es muy llamativo porque uno ve de todo menos puente, o sea, como que el puente termina quedando en algo bastante insignificante en comparación con todos los edificios que hay por encima. A ver, antiguamente acá habían edificios por encima, eran los edificios que estaban ocupados por pescadores y por carniceros. Ellos se asomaban por la ventana y tiraban pescado, tiraban pedazos de carne. La familia Medici, la famosísima familia Medici, sin la cual no se puede entender la historia de Florencia, decide hacer un palacio al otro lado del río, hacia este lado. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a ir como la gente normal, la gente de a pie, caminando de un lado al otro. Vamos a hacer un pasaje que vaya por el puente. Y todos estos pescadores, carniceros que hay, la verdad, muy poco glamuroso. Acá de ahora en más van a haber joyeros. Así que el Puente Vecchio dejó de ser propiedad de pescadores y de carniceros y luego empezó a ser propiedad de joyeros. Vengan, acompáñenme a ver hoy en día de quién es propiedad, qué es lo que encontramos en este puente famosísimo que uno tiene que venir a conocer
cuando está en esta ciudad preciosa. Ay, no puedo creer, chicos, pasaron 3 siglos desde que la familia Medici dejó de existir, porque ya no tiene más descendientes, o sea, no hay un Medici en esta tierra, pero en el Puente Vecchio sigue habiendo joyerías. Miren lo que es esto. Ponte Vecchio, joyería, una hermosa joyería. Por acá más, bueno, obras de arte, esto se agradece muchísimo, sobre todo acá en Florencia, la cuna del Renacimiento. Dios, la cantidad. Lipiccini, Firenze. Me pregunto, ¿hace cuánto tiempo que esto estará acá? Es raro, porque uno camina por acá y no siente que haya demasiado dinero, porque, nada, a ver, arquitectónicamente no es que sea muy bonito estas edificaciones, es como todo muy puesto así por arriba, muy improvisado, pero dinero se ve que hay, porque miren, tenemos acá Rolex, que nunca ha sido barato. Estamos ahora en un lugar que no pueden perderse cuando vengan a Florencia, con todos ustedes, la Plaza de la Signoria. Y acá tenemos el motivo principal por el cual tienen que venir. Miren a este muchachote hermoso que tenemos, un hombre que es tan bello que durante siglos gente de todo el mundo lo viene a conocer. Con todos ustedes, el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, o debería decir, mejor dicho, la copia del David de Miguel Ángel, porque el David en realidad lo tenemos en el Museo de la Academia, que lo vamos a ir a ver mañana. Acá tenemos una copia, una réplica de 3 metros, cuando el original es de 5. Mírenlo, a ver. ¿Qué es lo primero que les llama la atención cuando ven a este señor, a este hombre bello? Y no es lo que uno podría pensar. Lo primero que a uno le va a llamar la atención es su enorme cabeza y sus enormes manos. ¿Creen que guardan proporción con el resto del cuerpo? La respuesta es no. Es mucho más grande de lo que deberían ser. ¿Y qué pasa? ¿Se confundió Miguel Ángel cuando hizo las medidas? ¿Tan genio era que no sabe hacer bien una cabeza en relación al cuerpo? No. Todo esto fue hecho a propósito, porque la idea era tener a este muchacho no acá abajo, sino en lo alto de una cúpula, y para que se destacase lo más importante, que era la cabeza y las manos, o sea, la cabeza que simboliza la creación mental, el pensamiento, y las manos que significa llevarlo a la práctica, tenía que verse bien, y para eso lo habían hecho más grande. Ahora uno lo ve acá y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No pasó nada, no hubo ningún error de cálculo. Y por acá miren a quién tenemos. No es tan conocido como el otro muchachito, pero díganme ustedes si no es una belleza de estatua. Tenemos al dios de los mares, a Poseidón. Para hacer corto el cuento, la familia Medici fue una familia que durante unas 4 siglos más o menos dominaron acá. Pasaron de ser meros campesinos a ser los reyes, casi que los reyes de todo. Digo casi porque en realidad no eran reyes como tal, pero empezaron a tener tanto dinero que de campesinos pasaron a ser financistas, banqueros. Y llegó un día que les llegó un cliente bien importante, que era parte de la realeza, era rey del Imperio Austrohúngaro. Y ahí terminaron de consagrarse completamente y empezaron a tener títulos nobiliarios como el de ducas. Pero bueno, uno cuando va caminando por acá va a ver un montón de edificios hermosísimos, y sí, la mayoría de ellos atrás tiene el nombre de los Medici. Fueron creados por ellos, fueron hogar de ellos, algún tipo de relación con ellos seguro que existió. Muy buenos días, chicos, muy buenos días a todos. Miren la vista que tenemos, el Puente Vecchio. Con todos ustedes por acá, el famosísimo Museo Uffizi, que hoy vamos a recorrer. Small town, big crowd, and there you were in front of me. Small talk, big thoughts, all we wanted was to escape. This sounds too small for dreams like this. Don't wanna settle down, don't wanna miss out on adventures, things we haven't seen. Take my hand. Nos encontramos ahora en la Piazza de la Santa Croce, la Plaza de la Santa Cruz. Esta plaza se llama así por motivo de esta iglesia que está acá atrás.
Quizás la iglesia por fuera no dice nada, pero tengo las expectativas muy altas. Y esto se debe a que Stendhal, el autor de Rojo y Negro, vino acá y fue tal la belleza que vio que empezó a sentirse mal. Y no fue el único. Fueron varios casos reportados, así que hoy en día esta situación que uno le pasa se conoce como síndrome de Stendhal en su honor. Acompáñenme a descubrir la iglesia y veamos si a nosotros nos da también estas palpitaciones y si realmente amerita decir que esta ciudad es tan bella debido a esta iglesia. A ver, hay que pagar la entrada a la iglesia, no es barata, no es gratis, son 9 euros, pero podría ser peor porque acá estoy viendo que en Florencia los precios son elevados. Veamos si esto es una joya realmente o no. Estamos ahora saliendo de la iglesia de la Santa Cruz. Miren qué bello este jardín que hay fuera. No me lo esperaba para nada. La iglesia es una belleza, o sea, ediliciamente no es un lugar bonito, pero no dice mucho. Ojo, es la iglesia franciscana más grande del mundo, pero bueno, a mí al menos no me decía mucho a nivel edificio. Ahora, se ponen a ver las paredes, se ponen a ver las estatuas que hay y es para morirse. Unas estatuas de locos, unos frescos impresionantes. Wow, por acá afuera sí que es bonito esto. Es como visitar un museo. Y además, yo esto no lo sabía, no lo puedo creer. Acá están las tumbas de Galileo Galilei y de Miguel Ángel. Las pudimos visitar. Nada, no pueden perdérselo. Realmente es como un museo más. Los traje ahora a un lugar que sí o sí tienen que ver, que tienen que visitar cuando estén en esta ciudad de Florencia, porque acá van a tener las mejores fotos y van a tener las mejores vistas. Es más, me atrevería a decir que las mejores fotos de Florencia que uno ve fueron tomadas desde acá. Miren lo que es esto. Este lugar está muy cerca, está a pocos pasos de las principales atracciones. Yo me estoy esperando al otro lado del río, cerca de la Catedral de Santa María, y caminé 20-25 minutos para llegar hasta acá, así que no tienen excusa, no se lo pueden perder. Sepan, hoy hace un calor insoportable, está haciendo unos 30 grados, estamos más o menos a las 4 de la tarde, no es el mejor horario para venir. El mejor horario es hacerlo hacia el atardecer. Ahora eso sí, va a haber mucha gente porque todos quieren venir acá a ver esta belleza mientras el sol se pone. Venimos por acá caminando, les quiero mostrar algo que van a ver muchísimo cuando estén acá en Florencia. Es esto. Miren, esto que tiene forma así como de huevo con varias pelotitas adentro, es el símbolo de la familia Medici. La familia más importante de acá, de Florencia. Y diría que también es importante a nivel mundial, porque gracias a ella el arte renació acá en Italia. A ver, la realidad es que cuando ellos vivían acá en Italia, Italia no era Italia, sino que era un conjunto de reinos. El reino de Nápoles, el reino de Florencia, Venecia, Pisa, etc. Hay un personaje particular de esta familia Medici que es Lorenzo, que es conocido como el pacificador, como una especie de pacificador. Hace uso de una estrategia bastante inteligente que es el arte. Dice, vamos a usar el arte para pacificar.
como todas las personas que gobernaban estas ciudades, por lo visto tenían un ego bastante importante, él decía, yo les voy a mandar a mis mejores artistas, a no sé qué gobernante de Pisa, le encanta, está enamorado de sí mismo, le voy a mandar a Miguel Ángel. El otro quiere un retrato de su esposa, le voy a mandar a Da Vinci. Y así empezó a mandar artistas, y de esta manera es que logró la paz durante nada más y nada menos que unos 30 años. Y además, paralelamente, además de lograr la paz, logró que el arte se extendiera por lo que hoy es conocido como toda Italia. Otro rol fundamental que tuvo esta familia fue en el apoyo de distintos artistas, como les digo. Miguel Ángel particularmente fue descubierto cuando tenía solamente 12 años. Estaba esculpiendo y cuando Lorenzo Medici ve lo que le había hecho, que es un fauno, a ver si lo encuentro, lo voy a poner en pantalla, se quedó maravillado, dijo, no puedo creer que una persona de 12 años haga esto, y dijo, desde ahora en más, tú vas a ser mi hijo. Así que se lo llevó a vivir con él. Quiero mostrar un lugar increíble si quieren comer el plato típico de acá de Florencia, es la schiacciata, que es este sándwich que está hecho con un pan así crocantito. Bueno, hay montones de lugares que lo venden, la realidad es que no voy caminando, van a encontrar miles de opciones, pero yo les voy a recomendar esta, ya que me recomendó mi amigo local. Muestro con todos ustedes Fermentino, que está a 2 pasos de la Basílica de Santa María del Fiori. Tenemos 2 opciones. Clásico, 5 euros. El prosciutto crudo, 5,50. Prosciutto arrosto, 6. Acá un poco más gourmet, que son espectaculares. Que yo me pedí hacer, es el Buonarroti, que me dijeron que era típico de la zona, que no tiene ningún desperdicio. O sea, tiene esta especie de salame, que es así como un poco picantito, y la mermelada de higo le da un toque espectacular, dulce. Una locura, no se lo van a querer perder por fin acá. El blanco, el rojo. El blanco es el normal, el rojo y el azul. Ah, ¿y tú de cuál eres? Wow, qué pinta. Perfecto, anche misura. Benissimo. Y esa es la masacha. Me encanta. Con todos ustedes acá estamos ante la bellísima Catedral Iglesia Santa María dei Fiori. Es una iglesia muy bella, pero me han dicho que en realidad es más bonita por fuera que por dentro. Así que si andan cortos de tiempo, pueden saltarse esta actividad. Lo que sí quiero contarles es que esa cúpula espectacular que ven ahí, miren, pueden ver quizás que hay gente que la va a visitar, dicen que es muy lindo, es una excursión muy recomendada. Chicos, estamos ahora en el aeropuerto acá de Florencia, llegamos al final del viaje lamentablemente. Pasó muy rápido, 2 días muy intensos, de mucho recorrer, mucho conocer, mucho comer también, no me voy a quejar de esa parte. Creo que uno puede pasarse acá meses y meses y no va a terminar de conocer distintas estatuas, frescos, pinturas. Una cosa de otro planeta, realmente precioso. Italia nunca me decepciona, estoy con muchas ganas de seguir recorriendo este país porque cada vez que lo hago me enamora más. Desde acá me voy a despedir, les mando un beso muy grande, acuérdense, si les gustó el video por favor suscríbanse. También me pueden seguir en las redes sociales, TikTok, Instagram, todos con el mismo nombre, A Volar con Katsu. Pónganme en comentarios qué es lo que más les gustó de esta ciudad hermosa, qué cosas hicieron ustedes que yo no hice y me recomiendan para hacer una próxima oportunidad, qué lugares les gustaría que conozcamos de Italia y también de otras partes de Europa y del mundo, ¿por qué no? Así que desde acá me despido, les mando un beso muy grande y no se olviden, suscríbanse para seguir volando con Katsu. I'm getting cold, so keep on dancing, baby. Estamos en una ciudad que es tan hermosa que genera un síndrome. Cuando la gente viene acá, a algunos le dan palpitación. ¡Ay! Comí comida italiana que no estaba acostumbrada a comer, como la bistecca, que la verdad estaba muy buena y así, las cachetas.